¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. En este tutorial vamos a comenzar con la realización de estos hermosísimos gnomos navideños. Antes que nada quiero agradecerles la aceptación que les han dado. Les han gustado muchísimo y eso se los agradezco con todo mi corazón. Si es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les digo la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestro hermosísimo par de gnomos navideños. En el canal tenemos mucho contenido navideño, así es que las invito a ir a la playlist que dice Navidad Amigurumi, o también pueden explorar el canal, amigas. Vayan ahorita a donde dice videos y pueden explorar todo el contenido, aunque no sea navideño. Estoy segura que más de uno de los proyectos que tenemos para ustedes les va a encantar y se van a decidir a realizarlo, así es que dense un tiempecito de explorar el canal. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor, apóyenme con eso. Son dos acciones que a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros de nuestro canal ya están realizando desde hace varios días a nuestra parejita de gnomos hermosos. Muchas gracias a Ileana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A, Carmen Ardeleanu, Fabiola Marín Morales, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Lau Coria, Carmen Marlene Huaranga, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga y Brenda Almonacid. Muchas gracias a todas ustedes por su apoyo. Lo agradezco de todo corazón. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer puntito. Y aquí daremos comienzo a la vuelta número 2. En la vuelta número 2 realizaremos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Ya hice un punto en el primer punto y ahora allí mismo voy a hacer otro punto bajo. Recordemos que debemos marcar siempre nuestro primer puntito, ya que vamos a estar trabajando en espiral y si no lo marcamos sería muy fácil perdernos. Nos vamos al siguiente punto y en ese punto voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí llevo uno y uno más. Y de esta manera terminaremos toda la vuelta, como ya dije, con 12 puntos. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo. Marcamos ese primer punto y después vamos a realizar un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 4 realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos, vuelta 5, comenzaremos haciendo el punto garbanzo.
Hacemos una lazada, nos vamos al primer punto, lazada, saco, jalamos un poquitito y voy a tejer solo 2 de los 3 puntos que tengo aquí en el crochet. Solo 2, ahí está. Vamos a hacerlo nuevamente, lazada, entramos en el mismo punto, lazada, saco, jalamos un poquitito y solo tejo 2 puntos de los que tengo en el crochet, de los 4. Muy bien, vamos, ya lo hice 2 veces, tenemos que hacerlo en total 5 veces. Vamos a hacerlo la vez número 3, 4, recuerden que solo tejemos 2 puntitos y vamos a hacerlo por última vez. La quinta vez. Ya saben, tejemos solo 2 puntitos. Una vez que hayamos terminado, tenemos que tener 6 puntos en nuestro crochet, 2, 4 y 6. Vamos a hacer una lazada, entramos y cadenita. Y así habrá quedado nuestro punto garbanzo. Vamos a realizar ahora los 17 puntos que nos restan para terminar la vuelta. La estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Miren, amigas, así nos habrá quedado la vuelta anterior. Antes de continuar, vamos a voltear el punto garbanzo. Como hacemos muchos puntos en el mismo punto, suele quedar por el revés, así es que lo tenemos que voltear al derecho. Sé que muchas que tienen experiencia ya saben esto, pero las que no, es importante porque mis tutoriales son para todos. Como vieron con la punta de las tijeras, la volteé y se pueden ayudar también con la punta del crochet. Vuelta 6, vamos a realizar 18 puntos bajos. Vuelta 7, vamos a realizar un punto bajo. Ya sabemos que siempre marcamos nuestro primer puntito y después realizaremos una disminución. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomaremos solo la hebra delantera del siguiente punto, hebra delantera del siguiente punto, lazada, saco y voy a tejer los 2 puntitos. Así se hace la disminución. Haremos esto durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 12 puntos. Miren, amigas, ya tenemos la manita con todo y dedito. Antes de continuar, voy a deshacer el último paso del último punto que hice porque voy a realizar un cambio de color. Así es que solo el último pasito lo deshacemos. Retomamos la labor y ese pasito que habíamos deshecho lo vamos a rehacer, pero ahora con hebra de color blanco. Ahí está. Ya podemos cortar la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar. Así es que la cortamos. Ay, amigas, ya iba a cortar la hebra de color rojo. Cortamos la hebra de color carne. Y vamos a realizar ahora en la vuelta número 8, 8 puntos deslizados. Generalmente cuando hacemos cambios de color nos vamos llevando la hebrita conforme vamos avanzando con nuestra labor, pero en esta ocasión vamos a hacer 2 nuditos, porque cuando hacemos puntos deslizados no nos podemos ir llevando la hebra, ahí se va quedando. Entonces hacemos 2 nuditos. Y estos sobrantitos de hebra los vamos a meter adentro del bracito. Ahí se va a quedar, más adelante se va a perder junto con el relleno, miren, ahí así. Entonces nos vamos al primer punto, vean ustedes, así, tomamos la hebra de color rojo, engancho y no voy a tejer punto bajo, me deslizo hasta el punto anterior. ¿Vieron? Entonces, aquí les voy a pedir que no hagan los puntos deslizados muy apretados, háganlos flojitos, tampoco demasiado flojos, que se vean parejitos, para que cuando trabajamos en ellos no se nos dificulte trabajar. Engancho y deslizo. Siguiente punto, engancho y deslizo. ¿Ven? Siguiente punto, engancho y deslizo. Y esto vamos a hacer en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 8 puntos. Finalicé los puntos deslizados. Esto le va a dar a esta parte del trabajo un terminado muy lindo, amigas. Entonces, nos vamos a pasar ahora al primer puntito. En la vuelta número 9 vamos a realizar 12 puntos bajos, pero vamos a entrar aquí en medio, ¿ven?
en medio de cada uno de los puntos. Como ven, los puntos deslizados quedan como paraditos, quedan, se puede decir que sobrepuestos en la vuelta anterior, y es por eso que vamos a entrar aquí en medio, vean. No vamos a entrar así, no, en medio, así. Y hacemos un punto bajo. En medio, punto bajo. En medio, así, y hacemos nuestro punto bajo. Y así vamos a hacer la vuelta hasta terminarla con 12 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 10. Aquí nuevamente hacemos cambio de color a color blanco. El último pasito del último punto lo voy a realizar con hebra de color blanco. Ahí está, no quiere ese color blanco, amigas. Ahí está. Corté la hebra de color rojo que no vamos a ocupar y voy a realizar en la vuelta número 10 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vamos a aprovechar para ir perdiendo tanto la hebrita blanca como la roja, para irla perdiendo conforme vayamos avanzando. Muy bien. Vean ustedes, me voy al siguiente punto, las hebras las paso hacia adelante y hago un punto bajo. Ahí entramos en el siguiente punto, hebras hacia adelante y hacemos un punto bajo. Terminaríamos la vuelta con 12 puntos y en la vuelta 11 realizaremos también 12 puntos bajos en blanco. Finalicé, aquí ya hice cambio de color a color verde. La hebra de color blanco no la vayan a cortar porque la vamos a estar retomando. La roja sí, porque ya no la vamos a retomar durante todo el proceso del bracito, pero la hebra blanca ahí la dejamos. Ajustan perfectamente y vamos a realizar en las vueltas 12 y 13 un punto en cada punto, terminando la vuelta 13 con 12 puntos bajos. Así vamos a seguir toda esta vuelta y de la misma manera vamos a continuar, amigas. Vamos a hacer cambios de color cada 2 vueltas. Después vamos a cambiar a color blanco y en las vueltas 14 y 15 realizaremos 12 puntos bajos. Cambiamos a verde, vueltas 16 y 17, 12 puntos bajos. Cambiamos a blanco, vueltas 18 y 19, 12 puntos bajos. Cambiamos a verde, vueltas 20 y 21, 12 puntos bajos. Cambiamos a blanco, vueltas 22 y 23, 12 puntos bajos. Es así como nos habrá quedado el bracito, amigas. Aquí ya finalizamos. Podemos cortar la hebra de color verde que ya no vamos a necesitar. Esta hebra la pueden introducir en el bracito, no pasa nada, no se les va a deshacer. Y la hebra de color blanco la vamos a dejar en espera. Les tiene que haber quedado algo así. Aquí en la orilla el color rojo y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambios de color, 4 en color blanco y 3 en color verde. Observen, y así tal cual les tiene que quedar, amigas. Lo que haremos ahora es rellenar, pero no vamos a rellenar todo el bracito. Recuerden que en el primer video les dije que todos los amigurumis deben de ir perfectamente rellenos, bien duritos, a menos que el creador, que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación, que este es el caso. Rellenaremos perfectamente el bracito, que quede bien durito, pero no va a ser rellenado hasta arriba. Como nuestros gnomos son gorditos, necesitamos que esos bracitos tengan una caída muy natural. Ese es el motivo porque no vamos a rellenar hasta arriba. Rellenen perfectamente la manita y vamos a rellenar aproximadamente hasta la penúltima vuelta en color verde. 1, 2, 3 vueltas van a ir sin relleno. Vamos a rellenar hasta aquí donde les estoy indicando. Hasta ahí van a rellenar muy bien, que quede bien durito. Y de ahí para arriba sin relleno. Les tiene que haber quedado algo así. El bracito bien relleno, pero no hasta arriba. Vamos ahora a cerrar. Tomamos como referencia el dedito hacia arriba y ahí vamos a doblar de esta manera. Si necesitan deshacer un punto de tal manera que el tejido les quede justo en el otro lado donde estamos doblando, está bien. A mí me quedó allí bien.
Ahorita veo si lo deshago, creo que no es necesario deshacer, quedó justo donde lo necesitamos, miren. Entonces vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Tomamos el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar y el punto que está exactamente atrás. Entonces, tomando ambos extremos del bracito, realizaremos un punto bajo. Siguiente punto, exactamente el punto de atrás, y aquí realizo un punto bajo atravesando ambos extremos del bracito. Van 2 veces, voy a hacerlo por tercera vez. Por cuarta vez. Por quinta vez, atravesando ambos extremos. Y lo voy a hacer por última vez. Tenemos que cerrar el bracito con 6 puntos. Aquí en la orillita, vean, no pasa nada y va a quedar bien, bien lindo. Ahí quedó bien cerradito el bracito con 6 puntos, vean. Al final hacemos una cadenita, apretamos bien, bien fuerte este último punto y ya podemos cortar la hebra. Y así habrá quedado el primer bracito. Miren qué bonito se ve, amigas. Fabuloso, fabuloso. Miren, necesitamos hacer el bracito que va en la otra manita. Los vamos a hacer por separado porque mi intención es que la unión de vueltas no se vea por el derecho del bracito, que se vea del otro lado. Si hacemos ambos bracitos igual, uno se va a ver como así bien hermoso, bien perfecto, y en el otro se van a ver los cambios de color. Yo lo que quiero es que esos cambios de color se vean hacia adentro del bracito y nunca se noten. Vamos a hacer el otro bracito. Aquí ya realicé exactamente lo mismo que hicimos en el primer bracito hasta la vuelta número 4. Vamos a hacer la vuelta número 5. Es la única que va a ser diferente. Todo el bracito se hace igual a excepción de esta vuelta número 5 y eso va a hacer que la unión de vueltas nos quede en donde lo estamos buscando. Entonces, en la vuelta número 5 comenzaremos haciendo 9 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la siguiente vuelta vamos a hacer nuestro punto garbanzo, ya lo sabemos hacer. Hacemos una lazada, entramos en el siguiente punto, lazada saco, jalamos un poquitito y tejemos solo 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet. Ya lo hicimos con el primer bracito, aquí ya no va a ser difícil. Ya lo hice una vez, lo vamos a hacer en total 5 veces, ¿se acuerdan? Aquí lo voy a hacer por segunda vez. Ya no nos va a ser difícil realizarlo, puesto que ya lo hicimos en el otro bracito. Así es que aquí ya va a ser muy, muy fácil. Vamos por la tercera vez. Y así hasta realizar este procedimiento 5 veces, tal y como lo hicimos con el otro bracito. Al finalizar el punto garbanzo nos van a sobrar 8 puntos. Realizamos esos 8 puntos bajos y la vuelta la habríamos terminado con 18 puntos bajos. Aquí vamos avanzando, amigas. Como ven, es lo mismo que hicimos en el otro brazo, únicamente que el dedito lo vamos a ubicar en el otro extremo, en el extremo opuesto. Y a partir de aquí van a seguir el mismo procedimiento que hicimos con el otro brazo, solo esta vuelta cambió. Muy bien. Ya que tenemos los 2 bracitos terminados, vamos a comenzar con la realización de las piernitas. Tomamos hebra de color granate y realizamos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. Aquí ya voy por el segundo, el número 3, número 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito, comenzaremos la vuelta número 2 en la que vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos.
Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Y de las vueltas 7 a la 10 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 36 puntos bajos. Comencé haciendo la vuelta número 11 en la que realicé 6 puntos bajos. Vamos a realizar ahora 2 puntos bajos, 1, 2, y vamos a hacer ahora una disminución. Esto lo vamos a hacer en total 6 veces. Ya lo hice yo una vez, lo voy a hacer otras 5. Al final me van a sobrar 6 puntos. Los realizo y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar los plásticos que les pedí en la lista de materiales. Deben de quedar bien acomodaditos, que no les queden chuecos para que no les vaya a deformar el piecito. Bien derechitos y a la medida, que no les queden más grandes, quizás un poquito más pequeños, más grandes, no, ya que queden bien acomodaditos. Comenzamos con la vuelta número 12. Comenzaremos haciendo 6 puntos bajos, después realizaremos un punto bajo y una disminución 6 veces. Haremos al final 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 13 en la que realizaremos 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y de las vueltas 14 a la 16 realizaremos 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Muy bien, así nos habrá quedado el piecito, miren qué lindo se ve. Rellenen perfectamente, ya saben que quede durito. Y vamos ahora a hacer un cambio de color. Ya sabemos que deshacemos el último paso del último punto. Tomamos hebra de color blanco y hacemos ese puntito que deshicimos. Muy bien, vamos a realizar ya con el color blanco. Ya corté la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar por ahora. Y vamos a realizar en la vuelta 17 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, tomando solo el bucle trasero de cada punto. Estas hebras que ya no vamos a utilizar las pasamos hacia adelante para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando. Siguiente punto, solo tomamos el bucle trasero y hacemos nuestro punto bajo. Hebritas hacia adelante para irlas perdiendo. Y de esta manera vamos a realizar toda la vuelta. Seguimos con la vuelta número 18. Vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Hacemos cambio de color a color verde y en las vueltas 19 y 20 realizaremos 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren qué hermoso y qué curioso se ve el piecito. Muy bien, amigas, antes de continuar vamos a dejar en espera nuestro tejido y nos vamos a ubicar con nuestro crochet aquí. ¿Se acuerdan que trabajamos en bucle trasero? Nos quedaron libres los bucles delanteros, en ellos trabajaremos. Introducimos hebra de color granate en el punto que quieran en la parte de atrás. Yo suelo empezar en el primer puntito. Hacemos ahí donde entramos una cadenita y allí mismo entramos y vamos a realizar un punto bajo. Vamos a aprovechar para ir perdiendo esa hebrita sobrante, pasamos hacia adelante esa hebra y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, hacemos punto bajo. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un punto bajo en cada uno de los buclecitos que nos quedaron libres. Cuando hayamos finalizado, amigas, nos ubicamos en el primer puntito. Vamos a realizar aquí un punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos fuerte y vamos a cortar la hebra.
Y hemos finalizado el piecito, amigas, quedó súper lindo, vean. Muy bien, ensartaremos nuestra agujita lanera para perder esta hebra. Permítanme un segundito, amigas. Aprovechan para suscribirse, por favor. Vamos, vamos. Déjenme todos los comentarios que ustedes quieran, que estamos aquí para contestarles todas sus dudas. Siempre, siempre se las contesto. Muy bien. Ya ensarté mi aguja lanera, me voy a pasar para aquí atrás, atrás del punto bajo que hicimos, ahora un poquitito más hacia el borde y aquí ya, si ustedes quieren, pueden entrar hacia cualquier parte del piecito para perder la hebra y cortamos. Vamos a hacer otro piecito exactamente igual. En el primero van a cortar la hebra al final y en el segundo dejan la hebra, por favor, porque con esa hebra uniremos los dos piecitos. Este es el segundo piecito que hago. Muy bien, vamos a ubicar la parte delantera del piecito, el centro de la parte delantera del piecito, y vamos a doblar de esta manera, de tal manera que podamos ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Una vez ubicado ese punto, vamos a poner una marquita. Como ven, la marca quedó en el punto central de la parte interna de la pierna. Tomamos la segunda piernita y vamos a hacer lo mismo, ubicar el centro del piecito, lo aplastamos, los presentamos de la manera que están viendo y ahora vamos a marcar de este lado. Y como ven, las dos marquitas presentando las piernas como están viendo quedan del mismo lado. Entonces, ya que tenemos esto, retomamos la labor de la segunda pierna que hicimos y vamos a hacer los puntos bajos necesarios hasta llegar a la marquita. No les digo cuántos puntos, tendrían que hacer los mismos que yo, pero si hacen un punto más o un punto menos no pasa nada, porque todo mundo vamos a estar ubicados en el punto central de la parte interna de la piernita. Una vez que lleguemos al punto que marcamos, entramos allí y vamos a hacer un punto bajo pero sin terminar. Entramos, engancho, saco y así se va a quedar, porque aquí vamos a hacer un cambio de color, ya que a partir de aquí vamos a estar trabajando con nuestra hebra de color rojo. Muy bien, introducimos la hebra, ya saben cómo hacemos cambio de color, eso ya lo aprendimos, y cortamos la hebra de color verde que por ahora ya no vamos a necesitar. Entonces, lo que haremos a continuación es un nudito o dos, amigas, ya que a partir de ahorita vamos a estar trabajando con cadenitas y no nos podemos ir llevando la hebra. Entonces, hacemos un nudito, otro nudito más. Yo siempre hago dos para estar segura de que no se me vaya a deshacer. Estas hebras las pasamos hacia la parte interna del piecito. Y ya podemos a partir de aquí realizar 6 cadenitas. Les voy a pedir que esas 6 cadenitas las hagan flojitas, no las aprieten, amigas. Si las hacen apretadas, más adelante que trabajemos en ellas les va a ser muy, muy difícil. Así es que 6 cadenitas flojitas. Como siempre se los digo, tampoco demasiado flojas. Flojitas, pero no demasiado. Entonces, aquí voy empezando la vuelta 21 realizando 6 cadenitas. Ya que las realicé, voy a tomar el otro piecito, quito la marquita y en ese punto voy a entrar, ahí donde quité la marquita. Y a partir de ese mismo punto voy a comenzar a realizar 18 puntos bajos, que son los puntos que corresponden a esta pierna. Aquí va 1, 2 y de esta manera nos seguimos hasta realizar los 18 puntos. ¡Listo! Ya quedaron los 18 puntos. Me estoy encontrando ahora con las 6 cadenitas de unión. Vamos a realizar un punto bajo en cada una de esas 6 cadenitas. O sea que vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, como ven, está siendo muy fácil trabajar en ellas. Si ustedes apretaron el punto, va a ser muy difícil trabajar en esas 6 cadenitas. Así es que siempre les hago la recomendación que trabajen flojito.
termino mis 6 puntos bajos. Y ahora vamos a realizar los 18 puntos bajos que corresponden a la otra pierna. Listo, ya quedaron los 18 puntos de la otra piernita. Nos encontramos nuevamente con las 6 cadenitas de unión, pero ahora vamos a trabajar del otro lado. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos. En cada una de las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera estaríamos terminando la vuelta 21 con 48 puntos bajos. Ya quedaron los piecitos, amigas. Ya va tomando forma. Vamos a hacer la vuelta 22 en la que realizaremos 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos, y de las vueltas 23 a la 35 haremos 54 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 36 haremos cambio de color a color blanco. Ya corté la hebra de color rojo, que por ahora ya no vamos a necesitar, y vamos a trabajar la vuelta en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 37, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Continuaríamos haciendo cambio de color a color verde. Vamos a realizar en la vuelta 38 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y vuelta 39 48 puntos. Cambio de color a color blanco. Realizaremos en la vuelta 40 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, y vuelta 41 42 puntos bajos. Seguiríamos cambio de color a color verde, vuelta 42 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, y vuelta 43 36 puntos bajos. Cambio de color a color blanco, vuelta 44, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos, y vuelta 45, 30 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta 46, que es una vuelta de unión de brazos. Hacemos cambio de color a color verde, y ya podemos cortar la hebra de color blanco, que por ahora ya no vamos a necesitar. Como ven, rellené perfectamente. Acuérdense que debe de quedar bien durito ese cuerpo gordo. Muy bien, comenzaremos ya con nuestro color verde, realizando en la vuelta 46 6 puntos bajos. Ya los realicé. Vamos a tomar ahora el bracito que corresponde, amigas. Aquí está el dedito y aquí está la unión de colores que pueden ver perfectamente. Entonces, este bracito lo van a poner de este lado, que el dedo quede hacia enfrente y que la unión de colores quede hacia el cuerpecito, vean. No les vaya a quedar el dedo hacia atrás, amigas. Les digo por experiencia. Muy bien, entonces, ya que ubicamos estas dos cosas, el dedo hacia adelante, la unión de colores hacia el cuerpecito, ya podemos comenzar a colocar el bracito. Retomo el tejido. Voy a introducir en el primer puntito del bracito. Recuerden que los bracitos los cerramos con 6 puntos. Ubico perfectamente el siguiente punto en el que me toca trabajar del cuerpecito, y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Ahí vamos, ahí está nuestro punto bajo. Muy bien. Vamos al siguiente punto del bracito, al siguiente punto del cuerpecito. Vamos a pasar esta hebrita para irla perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Este sería el segundo. Muy bien.
Para unir los brazos, otra vez les recuerdo, lo vamos a hacer con 6 puntitos. Nos vamos al siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo, atravesando ambas piezas. Una vez más, brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo atravesando ambas piezas. Ya solo nos faltan 2 puntos. Aquí está el penúltimo. Y uno más, amigas. Uno más, ya es el último. ¡Ay, se soltó! Por aquí entramos, siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Así habrá quedado unido el bracito, amigas. Ay, no quiere, no quiere. Ahí está unido el brazo. Quedó perfectamente colocadito en la parte lateral, bien, bien ubicado. Y miren qué bonita caída logramos por no haber rellenado esta parte alta del bracito. Por eso no lo rellenamos. Vamos a realizar ahora los 10 puntos bajos que corresponden al frente del cuerpo. Ya los realicé. Vamos a tomar ahora el segundo bracito. El dedito debe de quedar hacia adelante y la unión de colores hacia el cuerpo de nuestro hermoso gnomo. Así, miren qué bonito. Vamos a unirlo exactamente de la misma manera que unimos el primer bracito. Nos vamos al primer punto, después al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas, atravesando el cuerpo y el bracito. De la misma manera que unimos el primer bracito. Vamos a unirlo con 6 puntos bajos. Voy a terminar de unir el bracito, amigas. Cuando hayan unido el segundo bracito, les van a sobrar 2 puntos. Realizamos esos 2 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Ahí está. Los 2 últimos puntos que quedan. Y miren, se ve precioso y ya tomó forma muy hermosa nuestro bello gnomo. Vamos a hacer en la vuelta 47 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Al final hacen cambio de color a color carne, cortamos la hebra de color verde que por ahora ya no vamos a necesitar y vamos a realizar la vuelta número 48. La vamos a trabajar en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Y miren, amigas, así nos habrá quedado el cuerpecito. Les recuerdo una vez más que vamos a hacer exactamente el mismo cuerpo para el gnomo y para la gnomo. Para los dos va a ser exactamente lo mismo. Así nos quedamos por ahora, amigas y amigos. Avancen, avancen, que antes de lo que se imaginan, continuaremos con la realización de esta hermosa y bella parejita de gnomos. Por favor, no olviden suscribirse y dar like. Y cuídense mucho, por favor, que nos vemos pronto, pronto, pronto.